Hola, muy buenas. En este vídeo quería hablar de qué es una nación y quería hacerlo desde un punto de vista relativista, por así decirlo. Y eso que el relativismo pues tiene muy mala fama, ya que parece que defiende el que todo vale, el que todo está permitido o el que nada es real y cada uno pues escoge los sentidos que le da la gana y que esto pues conduce al caos, conduce a la decadencia, etcétera. Y aunque esto pues no deja de tener cierta razón, ¿de acuerdo? Pues no se puede escapar del relativismo, porque todo sistema de pensamiento, al final, si uno lo investiga, se basa en aceptar unas premisas y unas premisas frente a otras. Y esta decisión acaba siendo arbitraria. Por mucho que se trate de justificar, las premisas siempre son una decisión arbitraria. ¿Y, ¿Y por qué digo que es arbitraria? Pues porque todos los sistemas de pensamiento que están enfrentados o que no cuajan entre ellos, pues precisamente se deben a la elección de diferentes premisas. Y las premisas, como ya digo, por mucho que se traten de defender, por mucho que se traten de justificar, eh, las premisas deberían ser evidentes por sí mismas. O sea, deberían no necesitar ninguna defensa porque simplemente todos las aceptaríamos como son y no nos las cuestionaríamos. Las premisas reales, las auténticas verdades que se intuyen sin necesidad de juicio, no se discuten, están ahí y a veces ni siquiera se conceptualizan. Eso es lo más curioso. Ni siquiera hablamos de aquello que damos por sentado. Y como ya digo, pues el relativismo, pese a la mala fama que tiene, pues es muy difícil escapar de ella porque no se puede llegar a justificar una premisa de forma que aquellos que no estén inclinados a aceptarla, la acepten. ¿De acuerdo? No se puede convencer de las premisas normalmente. Las premisas se escogen arbitrariamente por los factores que sea. Ya sea, pues, bueno, pues por los factores que sea, ¿no? Entonces mi visión sobre lo que es una nación o las patrias pues viene a ser relativista porque, como todo lo demás, pues la nación, lo que sea una nación, o sea, a qué se llame una nación y a quiénes se llame pertenecientes a esa nación, pues es una palabra más. Es una palabra más que por convención es compartida no solamente por el grupo que se autodenomina de esa manera, sino por otros grupos que, no llamándose así, no llamándose a sí mismos bajo ese paraguas de esa palabra nación, eh, reconocen a esos integrantes de ese grupo como como pertenecientes a otro grupo nación, ¿vale? O sea, los españoles se autorreconocen así porque pertenecen a España, porque tienen el acuerdo de llamar españoles a todos los que estén ligados de una forma u otra a un territorio definido, ¿vale? Y los franceses que tienen, o sea, que han sufrido, digamos, han sufrido o han padecido o han llevado el mismo proceso para autorreconocerse como tal, a su vez reconocen a los españoles y los españoles a su vez reconocen a los franceses. Luego no deja de ser más que un acuerdo sobre la utilización de una palabra. Así como cuando yo estoy a la mesa y pido a alguien que me pase la sal, entiendo que me va a pasar lo que yo llamo sal y no me va a pasar lo que él llamaría sal, pero que para mí es una botella de agua, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo pido la sal, espero que alguien me pase la sal y no una botella de agua porque espero que todos los que estamos sentados a la mesa compartimos la definición de la palabra sal o pasarme la sal, ¿no? Y ocurre lo mismo exactamente con la palabra de un país o de una nación, ¿de acuerdo? Son usos convencionales que se pueden rastrear históricamente, se pueden rastrear etimológicamente y se puede ver su evolución hasta el día de hoy, pero no deja de ser la evolución de un uso de una palabra. ¿Y por qué lo enfoco así? Pues porque quiero estar en contra de la visión esencialista de las definiciones, ¿de acuerdo? Esta visión esencialista, como ya digo, que es la que enciende más los corazones de los defensores de las patrias, viene a decirnos que lo que sea, por ejemplo, España, lo que sea Francia,
atiende al descubrimiento de una esencia, de una naturaleza intrínseca que está casi incluso antes de los seres humanos y seguirá ahí después de los seres humanos. Y esto es una ficción, es una filfa. Quien se toma tan en serio estos asuntos cree realmente que hay una esencia de las cosas y que defender esa esencia está por encima de todo. Y ojo, el que yo sea relativista y niegue el esencialismo no quiere decir, y esto es algo por lo que se ataca el relativismo, y yo creo que es quien no entiende, ¿no?, la visión relativista de estas cosas. Yo, por mucho que diga que la palabra España o la palabra Francia o Estados Unidos no son más que palabras y cuya definición es aceptada por el conjunto global o la mayoría de las personas, aunque están en constante discusión, pues por eso al final una guerra de invasión o una secesión no dejan de ser discusiones sobre las palabras, pero que en vez de realizarse en la Real Academia de la Lengua, por decirlo así, o en los editores de los diccionarios o de las enciclopedias, se realiza de otra manera más violenta. Pero no deja de estar detrás pues la lucha porque yo quiero que esto se llame de esta forma y otros quieren que se llame de otra forma. Pero al final lo que estamos haciendo es llamar a las cosas, es ponerle nombres a las cosas y definirlas, ¿vale? No niego la terrible importancia que tienen estas palabras, porque el lenguaje en sí nos sirve a todos para organizarnos, para vivir y para sobrevivir. Como ya digo, si no tuviésemos unos acuerdos en las palabras que usamos, pues no habría forma de ponernos de acuerdo y de sacar nada adelante, todo sería un caos. Así que sí, es importante cómo llamamos a las cosas, pero no son importantes por las cosas mismas, ¿vale? Son importantes porque son importantes para nosotros, son importantes para la generación actual y confiamos y queremos dejar en herencia a las futuras generaciones ese mismo uso de las palabras porque si nos han servido a nosotros hasta ahora, pues también van a servir en el futuro. Pero esto no es siempre así, ¿de acuerdo? Y hay que estar simplemente abierto a los cambios del lenguaje, ¿vale? Y muchas veces la realidad no es una realidad, o sea, la realidad en sí misma no es cognoscitible, ¿no? Cognoscitible, vaya, esta palabra es un poco difícil de decir a estas horas de la mañana y hace mucho tiempo que no la pronuncio. Pero bueno, que no, la realidad no se puede conocer en sí, sino que necesita filtrarse y necesita nombrarse para poder ser aprendida. No se puede hablar de nada si no tiene antes un término. Y ese término no sirve con que yo solo se lo ponga, sino que tiene que ser compartido por cuanta más gente mejor, porque así será un término funcional, ¿vale? Y al final la batalla por las naciones no deja de ser una batalla por la funcionalidad, ¿vale? Lo que pasa es que, por supuesto, a Marruecos, por ejemplo, por decir a alguien, les resulta más funcional llamar a Ceuta y Melilla Marruecos, y a los españoles o a España pues les resulta más funcional llamar a Ceuta y Melilla España. Y esa lucha de funcionalidades es la que está detrás de este conflicto. O a los catalanes les interesa llamar nación catalana al territorio donde están ahora, y a otros españoles pues les interesa más que eso se llame España, ¿no? Pero esa lucha de funcionalidades, esa lucha de premisas, abona el campo del relativismo. Y lo que no entienden los esencialistas, y se enfadan por ello, es que es el relativismo lo que está detrás de todas estas luchas, ¿de acuerdo? Es la lucha por las palabras lo que está detrás de estos conflictos. Y les molesta parece molestarles que no todo el mundo esté de acuerdo a reconocer esas esencias. Pero es que si esas esencias no son evidentes para todo el mundo, precisamente es porque no hay esencia alguna. Y lo que va a haber siempre es una lucha entre las personas que capten las realidades de otra manera y decidan, por las razones que sea, que quieren utilizar unas palabras diferentes, porque no hay esencia alguna ahí que sea evidente para todos y que todos tengan que aceptar, sino que lo que hay precisamente es pues una convención del lenguaje
y grupos que tienen que aceptarla y grupos que tienen que reconocerla y grupos que se tienen que autodefinir en ella. Y eso, pues, de momento en la evolución histórica humana, pues no se ha dado nunca. Y quizás si el ser humano tuviese la capacidad de vivir eternamente, o sea, la especie humana, pues poco a poco el lenguaje sería siendo aceptado por todos y llegaría un momento en el que no se discutiría ningún término porque todas las personas lo aceptarían y jamás todas las personas vivas y las siguientes aceptarían ese término, esos términos, ese conjunto de términos cerrados y no se discutirían. Pero hasta que no ocurra eso, de momento no hay más que caer en el relativismo. Y aunque eso ocurriera, dado que las palabras, el lenguaje, las definiciones son algo puramente humano, son algo que simplemente nos atañe a nosotros, una vez desaparezca el ser humano de la Tierra, pues todas esas palabras dejarán de significar nada y como no hay ninguna esencia, pues los territorios seguirán tal y como están ahora, pero sin nadie que les llame de una forma y sin nadie que actúe de acuerdo a esas palabras, ¿vale? Porque sí, claramente, o sea, si yo llamo a un territorio, le llamo España, y ese llamarle España va cargado de otras concepciones como que todas las personas que estén ligadas a ese territorio deben de comportarse conforme unas normas concretas, pues claro que eso tiene una utilidad y tiene una funcionalidad, pero desaparecerá con el ser humano. Y ese territorio pues será ignorante, como lo sigue siendo hoy en día, a que se le llame de una forma u otra, porque el lenguaje es una necesidad humana y como tal se tiene que tratar. Y el relativismo no deshace la importancia de las necesidades. O sea, el relativismo no quiere decir que nada importe, sino que las cosas importan, pero no tienen esa duración y esa trascendencia que una visión esencialista de la realidad pretende dar.